Buenos días. Llegó el tiempo del devocional con el pastor Salvador Morales. Esperando que sea de tu agrado, con ustedes el pastor. Buenos días, Iglesia triunfante del Señor Jesucristo. Un gusto saludarte. En Vida de Dios es como estamos. Hoy día miércoles 18 de septiembre, año 2024. Ayer estábamos viendo el tema de la sangre del Cordero. Vamos a continuar. Reconocemos que tenemos pecado. No decimos que no lo tenemos. Pero aparte de eso, no aceptamos las acusaciones de Satanás. Delante de Dios estamos limpios porque tenemos la sangre preciosa. No debemos creer en las acusaciones más que en la sangre preciosa. Cuando cometemos pecado, no glorificamos a Dios, pero cuando no confiamos en la sangre preciosa, lo deshonramos aún más. Pecar es algo vergonzoso, pero no creer en la sangre preciosa es algo más vergonzoso. Debemos aprender a confiar en la sangre del Cordero. Romanos 5:9 dice: estando ya justificados en su sangre. Muchas personas no tienen ninguna paz en su corazón cuando entran en la presencia del Señor. También se sienten inútiles y que están mal. Esto se debe a que tienen una falsa esperanza. Esperan tener algo positivo dentro de sí que podrán ofrecer a Dios. Cuando descubren que dentro de sí no tienen nada positivo que ofrecer, vienen las acusaciones. Esta puede ser una acusación. Una persona como usted nunca tendrá nada bueno que ofrecer a Dios, pero debemos recordar que originalmente no teníamos nada bueno delante de Dios. No teníamos nada bueno que ofrecer a Dios, solo le podemos presentar una sola cosa: la sangre. La sangre es lo único que nos puede justificar. No hay ninguna justicia positiva en nosotros. Lo que nos hace justo es la justicia que recibimos por medio de la redención. Cada vez que vamos hacia el trono de la gracia, podemos acudir a Él para recibir gracia. Es un trono de gracia y no un trono de justicia. Wow. Cada vez que nos presentamos ante Dios, lo único que nos califica es el hecho de haber sido redimidos y no haber progresado en nuestra vida cristiana. Ningún cristiano podrá llegar a un nivel donde puede decir: últimamente me he portado bastante bien, ahora tengo el denuedo de orar. No, cada vez que nos presentamos ante Dios, nuestro único terreno, nuestra única posición se basa en la sangre. Debemos estar conscientes que ningún crecimiento espiritual, por muy elevado que sea, puede sustituir la eficacia de la sangre. Ninguna experiencia espiritual podrá reemplazar la obra de la sangre. Aun cuando alguien llegue a la espiritualidad, el apóstol Pablo, Juan o Pedro seguirán necesitando la sangre para presentarse ante Dios. A veces cuando hemos pecado, Satanás viene a acusarnos, y a veces cuando no hemos pecado, aún así viene a acusarnos. Algunas veces no tiene nada que ver con que hayamos cometido algún pecado o no, sino que no tengamos una justicia positiva que ofrecer a Dios. Por tanto, Satanás nos acusa. No obstante, debemos entender claramente que podemos entrar en la presencia de Dios únicamente por causa de la sangre y no por otra cosa. Debido a que hemos sido limpiados por la sangre y justificados por ella, no estamos bajo ninguna obligación de aceptar las acusaciones de Satanás. La sangre preciosa es la base de la guerra espiritual. Si no conocemos el valor de la sangre, no podemos luchar. Cuando nuestra conciencia es debilitada, estamos acabados. Por consiguiente, si no mantenemos una conciencia irreprensible y limpia, no podemos hacer frente a Satanás. Satanás puede usar miles de razones para acusarnos. Si aceptamos sus acusaciones, caeremos. Pero cuando Satanás nos hable, podremos contestar a todas sus razones con la única respuesta de la sangre. No existe nada que pueda ser contestado por la sangre, que no pueda ser contestado por la sangre. La guerra espiritual exige una conciencia sin ofensa, y la sangre es lo único que puede darnos esta conciencia. Hebreos 10 dice: y de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, por no tener ya los adoradores, una vez purificados, conciencia de pecado. La sangre hace que la conciencia del cristiano quede libre de la conciencia de pecado. Cuando tomamos como base la sangre, cuando creemos en la sangre, Satanás no puede obrar en nosotros. A menudo tendemos a considerar que ya no podemos luchar porque hemos pecado. Pero el Señor sabe que somos pecaminosos, por eso preparó la sangre. El Señor tiene la solución para el pecador, porque Él tiene la sangre. Pero Él no puede hacer nada con aquel que está dispuesto a recibir las acusaciones de Satanás.
Todo aquel que acepta las acusaciones de Satanás niega el poder de la sangre. Nadie que crea en la sangre preciosa puede al mismo tiempo aceptar las acusaciones de Satanás. Una de ellas debe desaparecer. Si aceptamos las acusaciones, la sangre debe irse. Si aceptamos la sangre, las acusaciones deben retirarse. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote y mediador. Hebreos 2, 17 al 18, 4, 14 al 16, 7, 20 al 28, 8, 6, 9, 15 y primera de Juan 2, 1. Él siempre está sirviendo en esta posición, como sumo sacerdote y mediador. El propósito de su servicio consiste en preservarnos de las acusaciones de Satanás. El hombre necesita un solo instante para recibirlo a él como su Salvador, pero toma toda una vida enfrentarse a las acusaciones de Satanás. En el griego la palabra mediador significa un defensor designado. El Señor es nuestro mediador, nuestro defensor. El Señor habla por nosotros, pero estamos de parte del mediador o de parte del acusador. Sería ridículo creer en las palabras del acusador. Mientras nuestro mediador nos está defendiendo, si un abogado comprobara continuamente que su cliente es inocente, pero éste persiste en quererle al acusador, ¿no sería una situación absurda? O que veamos que el Señor Jesús es nuestro mediador y que Él nos está defendiendo. Que entendamos que la sangre es la base que nos permite hacer frente a Satanás. Nunca deberíamos responder a las acusaciones de Satanás con una buena conducta. Debemos responder con la sangre. Si nos diésemos cuenta del valor de la sangre, habríamos más cristianos gozosos y en paz en la tierra hoy en día. Le han vencido por causa de la sangre del Cordero. Cuán preciosas son estas palabras. Los hermanos le han vencido no por su mérito, su adelanto ni su experiencia. Le han vencido por causa de la sangre del Cordero. Cuando vengan las acusaciones de Satanás, debemos rechazarlas por la sangre. Cuando aceptamos la sangre, el poder de Satanás queda anulado. Todo lo que somos depende de la sangre y necesitamos la sangre cada día. Así como dependimos de la sangre y confiamos en la sangre en el día que fuimos salvados, debemos seguir dependiendo de la sangre, confiando en ella a partir de este día. La sangre es nuestro único fundamento. Dios desea liberarnos de todas las acusaciones insensatas. Él quiere romper esas cadenas. Nunca deberíamos sentir que nos humillamos al recibir acusaciones día tras día. Debemos aprender a vencer estas acusaciones. Si no vencemos estas acusaciones, nunca podremos ser vencedores. Los vencedores deben de conocer el valor de la sangre. Aunque no conozcamos el inmenso valor de la sangre, podemos decirle al Señor: «Oh Señor, aplica la sangre por mí conforme a tu aprecio por ella». Debemos resistir el poder de Satanás conforme al aprecio que Dios tiene por la sangre y no según nuestro aprecio por la sangre. Hasta ahí el día de hoy. Nos escuchamos Dios mediante el día de mañana. Gracias, compártelo y nos escuchamos hoy 7 de la noche por Clases Full Life, Cristo en Génesis. Bendiciones.